La madrugada del 3 de enero de 2026 no solo dejó un saldo de muertos dentro de un complejo militar en Caracas, dejó al descubierto algo más profundo y más incómodo: el estado de descomposición de la estructura militar venezolana y la forma en que el poder político convirtió la pobreza juvenil en el combustible humano de su supervivencia. Por supuesto, con la supremacía aérea que había, más de 150 aeronaves en nuestro espacio aéreo, por supuesto que era inviable sacar un avión. Durante años, el discurso oficial del régimen encabezado por Nicolás Maduro insistió en presentar a la Fuerza Armada como una institución poderosa, cohesionada y preparada para enfrentar cualquier amenaza externa. Venezuela tiene una Fuerza Armada junto al pueblo, fusionada, adiestrada, entrenada, moralizada. Pero cuando la amenaza finalmente se materializó, la realidad fue otra. Quienes terminaron muertos defendiendo el corazón del poder no fueron los generales que dominan la estructura militar ni los cuadros políticos que han convertido al uniforme en una plataforma de privilegios. Fueron jóvenes, muchachos de 20 años, reclutas y sargentos que habían llegado al cuartel buscando una salida a la pobreza. Mientras la élite militar consolidó durante 2 décadas un sistema de poder dentro del Estado, con ministerios, gobernaciones, empresas públicas y control territorial, la base de la institución se fue degradando lentamente. Los salarios de la tropa se pulverizaron, los cuarteles se deterioraron y las oportunidades reales de carrera militar se volvieron cada vez más escasas. En ese vacío apareció una fórmula que el régimen explotó sin pudor: reclutar jóvenes pobres del interior del país, prometiéndoles educación, estabilidad y un futuro dentro de los cuerpos de seguridad. Era una promesa atractiva en un país devastado por la crisis económica. Para muchos adolescentes de zonas rurales o de comunidades marginales, ponerse el uniforme significaba tener comida asegurada, un salario y la posibilidad, al menos en teoría, de estudiar. Lo que muchos descubrieron después es que esa promesa rara vez era cumplida. La investigación periodística publicada y replicada por medios como Conectas y Efecto Cocuyo, apoyada en datos del proyecto Monitor de Víctimas, revela que entre los 47 militares venezolanos que murieron durante el bombardeo y la incursión que culminó en la captura de Maduro, la mayoría tenían entre 18 y 25 años. No eran oficiales superiores, eran tropa alistada, sargentos, reclutas y algunos estudiantes de academia militar. Varios pertenecían a la Guardia de Honor Presidencial, la unidad encargada de proteger directamente al jefe de Estado. Esa unidad, presentada durante años como un cuerpo de élite, se nutre en gran medida de jóvenes que cumplen requisitos físicos básicos y provienen de sectores sociales vulnerables. Es decir, la defensa del poder político se sostenía sobre los hombros de muchachos que todavía estaban empezando su vida adulta. ¿Por qué quienes murieron defendiendo el poder fueron precisamente los más jóvenes y los menos protegidos dentro de la jerarquía militar? Ahí no hay ética, ahí lo que hay es manipulación. En cualquier institución armada profesional, los altos mandos son responsables de diseñar estrategias que minimicen el sacrificio innecesario de la tropa. Pero en el caso venezolano, la lógica parece haber sido inversa. Durante años, el alto mando, encabezado por figuras como el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, se dedicó más a administrar poder político que a fortalecer la capacidad operativa real de la institución. La cúpula militar se integró al sistema de gobierno, acumuló privilegios y participó en la gestión de áreas estratégicas de la economía estatal. Mientras tanto, la base de la institución quedó atrapada entre salarios miserables, formación deficiente y expectativas frustradas. Cuando la crisis geopolítica escaló en 2025 y el presidente estadounidense Donald Trump ordenó el despliegue militar en el Caribe, incluyendo el envío del portaaviones USS Gerald Ford, el gobierno venezolano respondió con la retórica habitual de resistencia. Maduro aseguró que el país estaba preparado y que cualquier incursión extranjera se convertiría en un desastre para el invasor.
Pero la madrugada del 3 de enero demostró que la seguridad presidencial estaba sostenida por una estructura mucho más frágil de lo que el discurso oficial podría sugerir. La operación militar logró penetrar instalaciones clave y capturar al jefe de Estado, y en el proceso murieron decenas de jóvenes que, en teoría, eran la última línea de defensa del poder. Ahí es donde el episodio deja de ser solo una operación militar y se convierte en una denuncia estructural. El régimen no solo militarizó la política, también convirtió la necesidad económica de los jóvenes en un mecanismo de control. En un país donde millones de personas emigraron y donde las oportunidades civiles se redujeron drásticamente, el uniforme pasó a ser una de las pocas puertas abiertas para los sectores más pobres. Pero esa puerta no conducía necesariamente a un futuro digno. Conducía a una institución donde las promesas de educación y ascenso eran postergadas indefinidamente y donde la lealtad política se valoraba más que la formación profesional. El episodio se vuelve todavía más oscuro cuando se observa lo que ocurrió después. Semanas más tarde, 4 funcionarios y exfuncionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas fueron detenidos presuntamente por negarse a alterar peritajes relacionados con los hechos ocurridos en Fuerte Tiuna. Si esa información se confirma, significaría que el Estado no solo falló en proteger a los jóvenes que murieron defendiendo al poder, sino que además intentó manipular la reconstrucción de lo ocurrido. Alterar una escena de muerte para ajustar una narrativa política sería una segunda traición a esos mismos soldados. Primero, se les prometió un futuro que nunca llegó. Después, se intentó controlar la verdad sobre cómo murieron. Las historias personales de algunos de esos jóvenes, Alejandra Oviedo, Ángel Vivas, Crisbel Gómez, Yorliagni Delgado o Luis López, revelan el trasfondo social que el discurso oficial intenta ocultar. Son historias de pueblos pequeños, de familias que apostaron a la carrera militar como una salida a la precariedad, de madres que creyeron que el uniforme les daría a sus hijos estabilidad y oportunidades. Lo que recibieron fue una condecoración póstuma y un discurso patriótico que intenta transformar la tragedia en sacrificio heroico. El sistema que prometía futuro terminó consumiendo el futuro de esos jóvenes. La decadencia de la Fuerza Armada venezolana no se explica solo por la pérdida de capacidad militar o por el deterioro institucional. Se explica también por la ruptura de su contrato moral con la sociedad. Cuando una institución armada recluta a jóvenes pobres, prometiéndoles progreso y termina exponiéndolos como escudo humano del poder político, deja de ser una fuerza de defensa nacional para convertirse en un aparato de supervivencia del régimen. Y cuando eso ocurre, el uniforme deja de representar honor o servicio público. Empieza a representar algo mucho más inquietante, la última opción de quienes no tuvieron ninguna otra. Lo ocurrido el 3 de enero es una metáfora dolorosa de la Venezuela contemporánea. Un sistema político que necesita lealtad militar para mantenerse en pie y una juventud empobrecida que necesita cualquier oportunidad para sobrevivir. En ese punto de encuentro aparece el cuartel, y dentro de ese cuartel, jóvenes que creyeron estar construyendo un futuro, terminaron defendiendo un poder que en realidad nunca estuvo dispuesto a protegerlos. Soy Génesis Pérez y esto fue Venezuela en Profundidad.